Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videos tutoriales. En esta entrega vamos a centrar nuestra atención a los módulos RF de 433 MHz. Estos funcionan como un enlace de datos simplex, es decir, solamente transmiten información en un solo sentido. Aún así resultan extremadamente útiles en aplicaciones sencillas, que no requieren una comunicación bidireccional. Se conecta fácilmente a cualquier microcontrolador o circuito decodificador o codificador, permitiéndonos tener un enlace de radiofrecuencia funcional en poco tiempo. Te invitamos a que sigas observando este tutorial y que si eres nuevo en el fantástico mundo de la electrónica y no tienes conocimiento de ello, no te preocupes, que siguiendo nuestros videos tutoriales podrás sacarle provecho a tu aprendizaje. Materiales. Para esta entrega vamos a utilizar los módulos RF de 433 MHz para transmitir valores de un Arduino a otro, y que estos valores recibidos por el segundo Arduino se muestren en una pantalla LCD. Su principal objetivo de diseño es para ser aplicado en un pequeño sistema de monitoreo de humedad y temperatura de forma remota. Comprobaremos la frecuencia de comunicación entre el emisor y el receptor por medio del analizador de espectro marca Keysight modelo N9344C. Llevando a cabo el desarrollo de esta explicación, se utilizarán los siguientes materiales: una computadora con Arduino IDE previamente instalado, 2 Arduinos Mega o 1, un kit de módulos RF de 433 MHz, un sensor DHT11 para medir la humedad y temperatura, una pantalla LCD de 16 por 2 caracteres con comunicación I2C, jumpers de conexión y breadboards. Características. Como se había mencionado previamente, este conjunto de módulos establece un enlace de datos simplex, es decir, que solo hay un transmisor y un receptor. Estos se comercializan en pares, son accesibles por su razonable precio y pueden ser adquiridos en tiendas de electrónica especializadas o por compras en internet. Las características importantes que cabe resaltar para los módulos RF de 433 MHz son las siguientes. Para el transmisor, tienen un voltaje de operación que comprende los 3 voltios hasta los 12 voltios. Cuenta con un oscilador de onda acústica superficial para mejor estabilización de la señal de transmisión. Emplea una modulación ASK o OK, conocida como modulación binaria. Su frecuencia de transmisión ronda los 333.92 MHz. Tienen una potencia de transmisión que ronda los 25 mW a una tensión de 12 voltios, lo que permite un alcance de hasta 80 metros sin ningún obstáculo. Tienen un error de frecuencia entre los 150 kHz más o menos como máximo. La velocidad de transmisión de los datos no es superior a los 10 kilobits por segundo. Para el receptor podemos resaltar las siguientes características. El voltaje de alimentación es estrictamente de 5 voltios. Tiene como funcionamiento la recepción super regenerativa, en lo cual lo convierte en un receptor muy sensible y selectivo. Tiene una modulación ASK o OK igual al del transmisor. La frecuencia de recepción es igual que el de transmisor, es decir, de 433.92 MHz. Cuenta con una sensibilidad de menos 100 decibeles metro. La velocidad de recepción no es mayor a los 9.6 kilobits por segundo. Paso 1. Armado del sistema. Para el módulo emisor vamos a montar en una breadboard los elementos, como se muestra en el diagrama de la imagen, conectando las líneas de alimentación tanto para el sensor como para el transmisor RF. Conectar el pin de datos del sensor DHT11 al pin número 2 de nuestro Arduino y el pin de transmisión de datos del transmisor RF al pin número 12 del mismo Arduino. Teniendo todo listo para el módulo emisor, vamos a montar el resto de elementos en otra breadboard, conectando siempre las líneas de alimentación tanto para el receptor RF como para la LCD. Posteriormente conectamos el pin de comunicación del receptor RF al pin número 11 de nuestro Arduino. Por último, procedemos a conectar las líneas de comunicación I2C de la pantalla LCD a los pines 20 y 21 del Arduino Mega, correspondiente para los pines SDA y SCL de la pantalla LCD. En el caso de poseer un Arduino Uno, conectarlo a los pines A4 y A5, correspondientes a los mismos pines SDA y SCL de la pantalla LCD. Una vez que tengamos todo listo, procedemos a analizar los códigos de programación para los Arduinos transmisor y receptor. Paso 2. Análisis de los códigos a programar.
Este es el código que vamos a programar en uno de los Arduinos. Para el Arduino emisor vamos a utilizar las librerías que se muestran al principio. La primera corresponde a la del sensor DHT11, la cual nos permite definir en qué pin vamos a establecer la recepción de datos del sensor, el tipo de sensor que vamos a emplear, así como también las órdenes de lectura de la humedad y temperatura. La segunda librería es utilizada para gestionar las funciones del módulo RF de 433 MHz, como envío y recepción de paquetes de datos, comprobación de errores, entre otras cosas. Para instalarla, la descargamos de su web y descomprimimos la carpeta VictorWire en la carpeta librerías de nuestra instalación del IDE de Arduino. Una vez analizado todo esto, vamos al bloque de configuraciones del código. La primera línea de código inicializa el sensor DHT11. Luego, la segunda línea inicializa el transmisor RF a una velocidad de 2 kbps. En el bloque cíclico se lleva a cabo la lectura de la humedad y temperatura, medidos por el sensor DHT11. Lo siguiente es la transmisión de los paquetes de información. El procedimiento comienza por crear un carácter que contendrá el tamaño de la información a transmitir. De ahí se define una variable de cadena que tendrá el valor tanto de la humedad como de la temperatura. Primero tomamos el valor de la humedad medido por el sensor. Este valor se convierte en cadena y se le adjunta en un comienzo un delimitador para diferenciar la información al momento de su recepción en el otro módulo. Lo siguiente que hacemos es convertir esa cadena en un arreglo para luego ser transmitido paquete por paquete a través del emisor RF. Procedemos a una espera y hacemos el mismo procedimiento para la temperatura, tomando en cuenta que al momento de generar la cadena adjuntamos en un principio otro delimitador completamente diferente. Esto nos servirá para diferenciar la temperatura de la humedad en el proceso de recepción de los datos en el módulo receptor RF conectado al Arduino. Por último, efectuamos un pequeño retraso de unos cuantos milisegundos. Ahora, habiendo analizado por completo el código de programación del Arduino transmisor, procedemos a efectuar lo mismo para el código de programación para el Arduino receptor. Tenemos tres librerías empleadas en este código. La primera y segunda librería permiten la comunicación I2C entre el Arduino y la pantalla LCD, así como gestionar las funciones que controlan la pantalla LCD. La tercera librería, como ya lo habíamos analizado anteriormente, corresponde al control del módulo receptor RF conectado al Arduino. Lo siguiente es una función de instanciación de la pantalla LCD por I2C. Más abajo definimos unos caracteres personalizados en los que se encuentran los iconos representativos de la humedad y temperatura. Por último, declaramos las variables que almacenan el valor de la humedad y la temperatura respectivamente. Dentro del bloque de configuraciones se procede a inicializar la pantalla LCD, encender la retroiluminación de la misma pantalla, así como setear el cursor en el origen. Creamos los caracteres personalizados que posteriormente dibujaremos en la pantalla LCD y por último se configura e inicializa el módulo receptor a una velocidad de recepción de 2 kbps. Ahora pasamos a analizar el bloque cíclico. Lo primero que hacemos es declarar las variables que contendrán el valor del tamaño de los datos recibidos. Esto nos ayudará a asegurarnos que hemos recibido completamente los datos. Luego se procede a la verificación de un dato válido en el RF. De ser así, preparamos la cadena que contendrá el dato recibido por el RF. Luego verificamos el inicio de la trama para diferenciar la humedad de la temperatura. Si el delimitador corresponde a la humedad, concatenamos los paquetes recibidos por el RF dejando al lado el mismo delimitador. Esto se realiza gracias a una función for que toma paquete por paquete y lo almacena a la cadena declarada previamente. Una vez generada toda la cadena, la convertimos a variable de punto flotante. Ahora solo resta mostrar la humedad transmitida por la pantalla LCD, agregando en la primera línea de la pantalla la información detallada junto con un icono personalizado que indica la humedad. El mismo proceso se realiza si el delimitador corresponde para la temperatura. Esta forma de descodificación y codificación es una buena base para poder almacenar más de una variable recibida y que se pueda convertir a su forma y clase original, es decir, a enteros, punto flotante, entre otros. Habiendo analizado ambos códigos, programamos los Arduinos respectivamente y procedemos a la demostración física del sistema. Paso 3. Prueba del proyecto. La demostración del proyecto es muy fácil de llevar a cabo. Podemos comenzar por energizar el módulo emisor. Si todo está bien, este comenzará la difusión de la información pertinente. Al energizar el segundo módulo, automáticamente en la pantalla LCD se muestra que se está iniciando el sistema, preparándose para la recepción de datos. Luego de esto,
De forma instantánea podemos apreciar el valor de la humedad y temperatura que se ha recibido por medio del RF, actualizándose aproximadamente cada 2 segundos, por motivo de diseño de fábrica del sensor DHT11. Otro caso es cuando comenzamos por energizar el módulo receptor. Este se inicia por completo, pero no muestra nada posteriormente en la pantalla hasta que se energice el módulo emisor. Al realizar esta acción de forma instantánea se muestra la humedad y temperatura en la pantalla LCD. Podemos apreciar cómo la humedad y la temperatura cambian al aproximar una fuente de calor hacia el sensor DHT11 y cómo efectivamente se actualizan cada 2 segundos. Ahora procedemos a demostrar la frecuencia de difusión del módulo de radiofrecuencia según las características técnicas previamente explicadas en este tutorial. Este par de módulos se comunican a una frecuencia que ronda los 433 MHz. Gracias al analizador de espectro marca Keysight modelo N9344C podremos comprobar tal aseveración. Nos enfocaremos solamente en el emisor RF y en la pantalla del analizador de espectros. Al momento de energizar el módulo RF podemos apreciar cómo en el analizador de espectros se muestra el espectro de frecuencia cercano a las especificaciones técnicas del conjunto de módulos RF. Si apagamos el módulo emisor vemos cómo desaparece. Estos hechos demuestran que efectivamente el módulo emisor RF transmite muy cerca de la frecuencia teórica y que no está muy afuera de la tolerancia de frecuencias contemplada. Hemos finalizado la demostración de esta entrega y cabe resaltar lo sencillo y prácticos que son los módulos RF de 433 MHz y cómo pueden ser implementados en proyectos que solo requieran una lectura constante de datos provenientes de sensores para monitorear entornos de forma remota o solamente para comandar inalámbricamente sistemas sin que sea necesaria una retroalimentación de la información enviada. Recordarles que pueden acceder a toda la documentación de esta entrega en la descripción del video y que la mejor forma de aprender es por medio de la experimentación. Así que les hacemos la atenta invitación a que realicen este importante paso. No olviden suscribirse a este canal y darnos me gusta a nuestra página en Facebook. En nuestro próximo video tutorial se seguirá profundizando en el uso de nuestros equipos para poder realizar otras interesantes y prácticas aplicaciones.